aquí les preparé yo un poquitito para esta clase, que ya se la subí. ¿Ah? Ya está en el sistema. Y luego después que terminemos, les voy a subir el video. Y ahora que están los 5, les voy a preparar una guía con un par de ejercicios resueltos y 2 sin resolver. Un par de ejercicios resueltos, 2 sin resolver de los distintos tópicos como guía para la prueba. En esta guía también hay algunos problemas de ejemplo para tener un poco la visión de cómo aplicar estos modelos matemáticos, porque la clase 1 muestra en definitiva concepto, modelo matemático, y a la ingeniería le corresponde aplicarlo. ¿Verdad? Y decía yo, nada de memoria, acá lo que interesa es el ingenio para aplicar. Y esta es la ingeniería. Bien, vamos a compartir un lápiz y apunte, tomen por favor, y vamos a compartir el documento preparado para el día de hoy. Ahí lo tenemos. ¿Ah? Entonces vamos a trabajar en el principio de transporte de energía en un fluido y vamos a mirar algunas aplicaciones. Entonces, nosotros ya habíamos visto y la hemos visto y la vamos a seguir repitiendo porque es el juguete de la ingeniería, ¿verdad? Es el concepto de continuidad. Teníamos una ecuación que ya habíamos visto muchas veces, ¿verdad? Que nos habla de que aquí viene algo pasando, aquí viene algo, ¿verdad? Sx, que aquí le habíamos puesto naranja, y va pasando, ¿verdad? Y atraviesa un área. Y para estudiar esta cosa que va pasando, nosotros nos inventamos una caseta de control, un volumen de control. Entonces vemos qué pasa acá adentro. Lo que pasa acá adentro lo integramos y lo extrapolamos, ¿verdad? Pero hay varias cosas que uno puede definir en este mono. Por ejemplo, que el área de entrada sea una, ¿verdad? Un A1, y el área de salida, algo me pasó. Se me perdió el ratón, estaba el ratón. Se me salió del sistema. Volvemos. Está Alicia esperando, admitimos. Estamos transmitiendo. Ya. Entonces podemos tener dos áreas. El área, como dijimos, el área A1 y el área A2. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si uno aumenta un área o disminuye un área, la velocidad de entrada va a ser distinta a la velocidad de salida. Y eso implica entonces que tenemos una situación 1 y una situación 2. ¿Qué nos obliga a esto? A pensar en el fluido ahora. Es decir, aquello que nosotros habíamos visto como ecuación de continuidad
el volumen de control, ahora nos metimos en este tipo de sistema, ¿verdad? Entonces, en este tipo de sistema nos vamos a encontrar con el volumen de control. ¿Por qué pesaba esta cosa? Nos encontramos con el volumen de control. Volumen de control. Ahí. ¿Qué significa volumen de control? Que algo está pasando por este tubo. Entonces tiene una entrada, ¿verdad? Y tiene una salida. Salida, entrada. Entonces, en el fluido que viene, como es un fluido que tiene un peso específico, o puede ser algo que se comporte como fluido, por ejemplo, un concentrado de cobre, que es agua, ¿verdad?, mezclada con algunos reactivos y con, ¿verdad?, sulfuro de cobre. Entonces, nosotros tenemos que visualizar ahora que el fluido pasa como línea de corriente, ¿verdad? Acá hay corriente, uno dice, mira, el río está correntoso. ¿Y qué nos va a implicar esto? Tener cuidado con el área, como dijimos, de entrada, 1. Tenemos que tener cuidado con el área 2, la velocidad 1, la velocidad 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos el área 2, el área 1, la velocidad del líquido que va acá adentro, que dijimos esta velocidad no tiene por qué ser igual a la de entrada de salida, se va a generar una diferencia de velocidad. Entonces, para el líquido, a esta ecuación le llamamos ecuación de Bernoulli, que ustedes tienen que haber visto en mecánica de fluido o también en termodinámica, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo importante que atender, porque ustedes vieron, si estamos moviendo energía de un fluido, ustedes vieron que si el líquido está en un tarro por acá arriba, ¿verdad?, y tenemos un nivel, hay una torre, ¿verdad?, el líquido, por estar a una altura h, por estar simplemente a la altura h, nos va a caer en la cabeza, ¿verdad? Y eso tenía una fuerza mg por h, ¿verdad? Que es el peso específico por la altura. Entonces teníamos la fuerza que está cayendo de una cierta altura, por lo tanto tenemos una presión, una energía, que es la masa por G, ¿verdad? La energía mg por h, que es la fuerza por el desplazamiento, es igual a la energía. mg por h es el trabajo. Recuérdense que el trabajo es energía y es la masa que mueve la fuerza, la altura h. Ese es el trabajo. F por X. Si es que le escribimos más primaria todavía, era trabajo, fuerza por desplazamiento. El de caída, entonces, tenemos la fuerza mg y la caída h. Ese es el trabajo o
Simplemente nosotros le llamamos energía potencial. También, si tenemos un fluido, ¿verdad? No hay tubo, un fluido que sale, que tiene una cierta masa y que viene con una velocidad a la altura de la salida, tiene una energía cinética, que se la puede dar la pendiente, se la puede dar, ¿verdad?, un resbalín, y eso le llamamos energía cinética. Pero si el líquido está en reposo, primero hay que echarlo a correr. Por lo tanto, esta área que está acá, no se olviden que el fluido va para allá. Esto que está corriendo acá, para allá, tenemos que aplicar una fuerza para que un elemento de volumen de líquido, ¿verdad?, un elemento de volumen de líquido, y por la densidad tenemos la masa, el peso, se mueva hacia allá. Por lo tanto, la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad?, es nuestra energía. Pero hay como esta fuerza está aplicada y hay que integrar sobre toda un área, ¿verdad? Y presión, ¿qué lo que era? Presión, fuerza, partido por área. Por lo tanto, la fuerza es P por A. Si colocamos aquí P por A, cambiamos la fuerza, colocamos A, y A por X es volumen, nos queda que presión por el volumen es el trabajo. Por lo tanto, el trabajo para desplazar ese elemento de agua es la presión por el volumen. Esa es una nueva energía que aparece. Por lo tanto, la energía de presión, esta es la energía de presión, para llevar elementos de 1 a 2 o de 2 a 1, no importa, es una nueva forma de energía. Entonces, cuando tenemos un tubo cualquiera ahora que tiene las tres componentes, ¿verdad?, un tubo que tiene tres componentes, estamos 1 y tenemos 2. ¿Ah? Entonces, energía de presión. ¿Está bien? Energía en cualquier punto, esto pesa hasta una altura, energía de altura, mg por h. Y como se mueve y a una velocidad, energía cinética. Tenemos energía cinética, energía potencial porque hay un H, y energía de presión, ¿ah?, porque hay que empujar el líquido para que suba. Entonces tenemos siempre la suerte de tres energías. Allí lo tenemos. Entonces el teorema de Bernoulli, que ustedes ya lo vieron, lo estamos recordando, porque ahora lo estamos usando en el transporte de líquido, tenemos la energía de presión en 1 en la entrada, energía cinética a la entrada, energía potencial, ¿verdad?, a la entrada con respecto al trabajo o energía de presión a la salida, cinética a la salida, potencial a la salida.
Y en un sistema a régimen permanente o fluido estacionario, que no cambia, si tiene la velocidad 1, si tiene la velocidad 1 a la entrada y 2 a la salida, no va a cambiar, va a estar estacionado en eso. A eso también le llamamos permanente. Se cumple esta ecuación, que la energía por unidad de volumen, por lo tanto hay que integrar unidad de volumen, ¿verdad? La energía por unidad de volumen a la entrada tiene que ser igual a la energía por unidad de volumen a la salida. Y ese es el principio del teorema de Bernoulli. Y eso lo tenemos en todas partes. Cuando un objeto pasa del ojo derecho y después frente al izquierdo, ya tenemos a nivel de energía la ecuación de Bernoulli. Si es que pasa gas, si pasa aire, si pasa luz, si pasa un fotón, si pasa un concentrado, si pasa un relave, si pasa un pájaro, un pescado, un átomo, ¿verdad? Allí tenemos nuestra ecuación de continuidad, ¿verdad? En plena acción. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, de tal manera que nos distorsione un poquitito la imagen, ¿verdad? Acá tenemos un área de entrada, un área de entrada, que me voy a perder el lápiz, un área de entrada, un área de salida. ¿Ah? Aquí entramos, como cambia, acá aplico Bernoulli. Cada vez que yo tenga un cambio, por ejemplo acá, viene de P1, pasa por P2 y voy a suponer que este diámetro es distinto, ¿verdad? Y sale por un A3. Por lo tanto, tendría que colocar acá un punto 3. Y como la energía es igual, se conserva, tendríamos que colocar ahí arriba en la ecuación todo lo relativo ahora al punto 3. Todo lo relativo al punto 3. Entonces, la ecuación de Bernoulli, como el flujo es continuo, la línea de corriente pasa por todos lados, dentro del tubo. ¿Y por qué colocamos punto 3? Porque tendríamos un tubo así, ¿verdad? Un área 3 y un área 1. Ahí tenemos 3 áreas. Y eso ustedes la tubería lo ven constantemente. ¿Ah? Tenemos la tubería, el área 1, el área 2 y un área 3. Entonces tendríamos que escribir la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Con los 3 términos, más 3 en el punto 3. Entonces no olvidar este ejemplo y no olvidar este principio. Energía por unidad de volumen que entra, que sale. Este entra y sale por 3. Este entra y sale por 4. Este entra y sale por 5. Y de ahí sacamos sistemas de ecuaciones y empezamos a despejar cualquiera de las letras que ello tiene. Entonces, en función de ese principio, aplicando el sistema de energía potencial, si este es el estanque de agua, acá está lleno de agua, todo esto es agua, ahí está el nivel de agua. Como aquí hay un H1, ¿verdad? Esta cosa tiene una energía 1 de salida. Nadie está empujando, la única presión que tenemos acá arriba es la presión atmosférica. ¿Ah? Y la fuerza que estamos usando es la de gravedad atmosférica. La presión atmosférica, ¿verdad?
Entonces, esta que está aquí respecto de otra que está acá, este tiene mayor H. H2 es mayor que H1. Por lo tanto, la energía potencial de este es más grande. Por eso que sale con mayor velocidad. Esta velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1, que genera energía potencial. Entonces, generalmente nos preguntamos, tenemos un tarro de petróleo y se nos hizo un hoyo, vamos a colocarlo en cualquier lado. Se rompió el tarro o un derrame. Se rompió, ahí tenemos un área, un hoyo. Entonces, lo primero que le va a preguntar al jefe, vamos a suponer que son de estos TK, tambores grandotes, ¿verdad? De estos que tienen 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto o valores, jefe, venga, determine, ¿verdad? Al segurito y al ingeniero, al supervisor, cuánto va a ser el derrame. ¿De qué magnitud va a ser el derrame? ¿Y cómo va a ir creciendo este derrame? ¿Cómo va a ir creciendo en el tiempo? Sobre todo, si en algún momento va a haber un transporte. Acá partió el transporte de 1, el derrame. ¿A dónde derramó? 2. Y el derrame cuando llega a un nivel, vamos a suponer que llega al mar. Contaminación marina. Mineroducto roto, se llenó una poza y fue a parar al mar. Producto 3. Entonces pregunta, evaluemos la magnitud del siniestro. ¿Está bien? Esa es nuestra idea. Esa es la idea del ramo. ¿Ya? Entonces, por la ecuación de continuidad ahora, aquí está presentado en ecuaciones, que viene de A1, pasa por A2, por A3, por A4. Y ahí definimos un gasto, ¿verdad? Porque en este tambor, si fuera gasolina, y este es el grifo del bombero, esto es un gasto de combustible. Está saliendo combustible, un gasto. Y ese gasto es idéntico al caudal, al flujo volumétrico, es decir, el volumen de líquido que sale por unidad de tiempo. Ese es el gasto o caudal, metros cúbicos partido por segundo. Entonces, por aquí tenemos un gasto 1. ¿Ah? Un gasto 1. Gasto 1. Y acá, como la manguera es más chica, es un gasto 2, pero aumenta la velocidad. Porque si el gasto 1 fuera mayor que el 2 que sale, la manguera tendría que inflarse, ¿verdad? Si gasto 1 es mayor, esto tendría que inflarse, porque empezaría a acumular, ¿verdad? Por la ecuación de continuidad. Porque si G2 es menor que G1, va a haber un depósito positivo adentro, que es el aumento del líquido por unidad de tiempo. Entonces, el gasto es igual también, miren, no anoté esa ecuación, el gasto también es igual a la densidad por el área y por la velocidad. Ya vieron el letrerito que apareció, no se olviden que si se corta, les mando detrásito el link nuevo. Eso es el gasto. Pero como estamos igualando 1 y 2 y no ha cambiado el líquido, la densidad 1 es igual a la densidad 2, evidente. Por eso que aquí
la densidad en 1, como es igual a la densidad en 2, se va, porque es el mismo líquido. ¿Ya? Entonces allí tenemos la ecuación de gasto y la ecuación de flujo cuando hay área y velocidad. Tenemos todo entonces para calcular, porque para llevar líquido no hay más que área, el área de una canaleta, de un drenaje, el área de un río, el área del tubo, ¿verdad? Siempre va a haber un área por el cual el fluido pasa. Siempre va a haber una velocidad de transporte y siempre va a haber una cantidad de volumen de agua que pasa por unidad de tiempo. ¿Alguna aplicación? Fíjense ustedes que la presión de transporte, no se olviden que la presión es la que transporta, y acá nosotros al tener un delta H, podemos calcular el delta H, podemos calcular la presión que hay en 1 respecto a la presión que hay en 2. Acá. ¿Está bien? Entonces tenemos presión 1, presión 2. Fíjense que en la medida que uno genere una boquilla, vamos a hacer un ejemplo acá, y vamos a colocar acá una presión 1, ¿ah? Y acá vamos a colocar el tubito para medir la presión 2 que hay acá. Y acá van a encontrar una contradicción. Tiramos 1, ¿verdad? Y la velocidad es muy bajita. Vamos a colocar cercana a 0. ¿Qué significa eso? Presión y velocidad 0. Es como tener una jeringa tapada. Mucha presión y velocidad 0. ¿Qué pasa si destapamos la aguja? Que la aguja es más delgadita, ¿verdad? Esta es la aguja de la jeringa. Fea la aguja, chueca la aguja. Esa es la aguja de la jeringa. ¿Está bien? Entonces aquí va a salir con mucha velocidad. La velocidad 2 va a ser mucho mayor que la velocidad 1. Entonces, como es mucho mayor, acá vamos a hacer una trampa, como se dice del puerto de un buque. Vamos a colocar un tubito un poquito más grande. Un tubito más grande. ¿Ah? Y este lo vamos a colocar ahí arriba. El tubito que va a marcar la presión. Y aquí vamos a cortar. Vamos a tener que borrarlo mejor. Vamos a tener que cortar la salida roja esta. ¿Ya? Cortamos. Por lo tanto, tenemos la misma velocidad, no hemos cambiado el diámetro. ¿Verdad? Pero este líquido que está saliendo por el tubo, ese líquido que está saliendo por el tubo por acá, no toca el tubo azul, por lo tanto aquí la presión es 0. Entonces aquí tenemos la contradicción, que acá tenemos una velocidad muy grande, recordemos que la velocidad 2 es muy grande, la presión es más baja. Es como colocar la mano así y tirar un chorro de agua. ¿Qué presión hay acá? 0, porque el agua está pasando sin tocar la muralla, ¿verdad? No toca la muralla, por lo tanto la presión es 0. Eso implica que P1 es bastante mayor que P0. Por lo tanto, con este desnivel,
nosotros podemos calcular la presión al interior de un tubo con dos tubitos chiquititos que miden un delta H, nada más. Entonces, esta es una aplicación de nuestro sistema. Acá lo tenemos. Tubo pitot. Ahí está el tubo. Un tubo en ángulo. Acá viene la corriente del río con una velocidad. Empuja el mismo líquido y sube. Tenemos H. Y conocemos la velocidad del río. O queremos conocer la velocidad del río con este H. Y conocemos el peso específico del líquido o conocemos la densidad del líquido, ¿verdad? Conocemos el área del sistema, el área del tubo de pitot, etc. Entonces, podemos con el tubo de pitot evaluar la corriente de un fluido. Si ustedes están descargando un descarte por una canal, ¿verdad?, al río o un relave, como está acá en el teniente que llega a Codegua, ¿verdad? Tenemos acá el relave que va bajando con un cierto nivel y podemos colocar un tubito de pitot, ¿verdad?, y con el H que va a marcar sobre el nivel del líquido, con el H que va a marcar acá sobre el nivel del líquido, podemos evaluar el caudal, la velocidad, porque esa área, como la canaleta la hicimos, la podemos medir con la wincha, el área que trae el líquido, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces se pregunta, ¿cómo utilizamos el pitot para calcular? Ahí hay un ejemplo resuelto de aplicación. Para medir la magnitud de la velocidad de una corriente en un río, en un canal, en una rampla, en cualquier conducto, en función de la altura. Dice acá el ejercicio que la altura llegó 20 centímetros más alto que el nivel del río. Entonces tenemos allí un H igual a 0,2 metros. ¿Está bien? Entonces, por fórmula, ¿verdad? Por fórmula, porque estamos midiendo la velocidad, nos resulta que ustedes despejen de la ecuación de Bernoulli y la velocidad es igual a 2G por H. Porque acá no estamos aplicando, ¿verdad?, trabajo de presión. Nadie está empujando. Como una bomba, por ejemplo, de agua. Nadie empuja. Por lo tanto, en uno tenemos un medio m v al cuadrado y en el tubo pitot tenemos m g por h. Uno está evaluado en 1, acá no hay h, en 1. Y el tubo de pitot es 2. Entrada, salida. Entrada, salida. ¿Verdad? 1, 2. En 1 no hay energía potencial, H vale 0. No hay presión, porque no hay una bomba que esté entregando trabajo. No hay. El trabajo aquí no hay.